Vamos a leer ahora el capítulo titulado Una gramática para lo animado. Y dice así: para ser nativo de un lugar hay que aprender a hablar su idioma. Vengo aquí a escuchar, a acurrucarme entre las raíces de la hondonada cubierta de acículas, a descansar los huesos contra la columna del pino blanco, a apagar la voz que habla en mi cabeza para atender a las que lo hacen fuera de ella. El susurro del viento en las hojas, el agua al correr sobre la roca, el picoteo del trepador en la madera, las excavaciones de las ardillas, la caída de los aiyucos, los mosquitos que me rodean las orejas y algo más, algo que no soy yo y para lo que no tenemos palabra, el callado ser de los demás, en el que nunca estamos solos. Después del latido del corazón de mi madre, ese fue mi primer idioma. Podría pasarme el día entero escuchando, y la noche, y por la mañana podría haber nacido sin que yo me enterase, entre las acículas de los pinos, un nuevo hongo blanquecino de la oscuridad a la luz. De la oscuridad a la luz, conservando aún el brillo acuoso de su aparición. Pupowí. En la naturaleza asistimos a conversaciones que no podemos comprender. Pienso ahora que fue el idioma desconocido del bosque y el anhelo de aprenderlo lo que me llevó a la ciencia, a estudiar el lenguaje botánico, un lenguaje que, sin embargo, no debe confundirse con el de las plantas. La ciencia me enseñó un idioma distinto que se basaba en la atención minuciosa y en un íntimo vocabulario capaz de nombrar las partes y particularidades más pequeñas de las cosas. Para nombrar y describir hace falta ver, y la ciencia afila el don de la visión. Respeto profundamente la fuerza de ese idioma, que para mí es ya una segunda lengua. Sin embargo, más allá de la riqueza de su vocabulario y de su poder descriptivo, hay algo que falta. Eso que se hincha a tu alrededor y crece dentro de ti cuando te paras a escuchar el mundo. La ciencia no deja de ser un lenguaje distante que reduce a los seres a la suma de todas sus partes funcionales, un lenguaje de objetos. El idioma que hablan los científicos, por preciso que sea, se basa en un profundo error gramatical, una omisión, una grave merma respecto a las lenguas indígenas que se hablaban en estos territorios. Mi primer contacto con esas ausencias lingüísticas fue la palabra Pupowí, perteneciente al idioma de mi pueblo. Me la encontré en un libro escrito por la etnobotánica Anishinaabe Kewaydinoquay, un tratado sobre los usos tradicionales de los hongos. Pupowí, explica, podría traducirse como la fuerza que hace que los hongos salgan por la noche de la tierra. Como bióloga, me sorprendió que existiera una palabra así. La ciencia occidental, pese a todo el vocabulario técnico que atesora, carece de tal término. No tiene palabras para enfrentarse a ese misterio. Uno pensaría que si alguien ha de tener palabras para la totalidad de los fenómenos de la vida, serían los biólogos. Pero resulta que la terminología científica se limita a definir los límites de lo que conocemos. Todo aquello que escapa a nuestra comprensión no tiene nombre. En las 3 sílabas de esta nueva palabra se me hacía patente todo un proceso de atenta observación a las húmedas mañanas de los bosques, la formulación de una teoría que carecía de equivalente en inglés. Quienes crearon esta palabra conocían el mundo del ser, las energías invisibles que dan la vida. Durante muchos años he llevado la palabra conmigo como un talismán y me he acercado a aquellos que supieran nombrar la fuerza vital de los hongos. Yo quería hablar un idioma que contuviera la palabra Pupowí. Cuando descubrí que ese idioma era el de mis antepasados, tuve un nuevo punto de referencia.
Si la historia hubiera sido diferente, es probable que mi primera lengua fuera el Bode-Wad-Min-Win, o el Potawatomi, o el Anishinaabe. Sin embargo, como tantos de los 350 idiomas indígenas del continente americano, el Potawatomi se encuentra en riesgo de desaparición y mi lengua materna es el inglés. La asimilación se llevó a cabo con éxito y la posibilidad de escuchar ese idioma, mi posibilidad y la tuya, desapareció en el jabón con que lavan la boca de los niños indios enviados al internado, donde estaba prohibido hablar en idiomas indígenas. Niños como mi abuelo, al que separaron de su familia cuando solo tenía 9 años. La historia hizo que la gente y las palabras se dispersaran. Yo misma vivo hoy lejos de la reserva. Aunque pudiera hablar ese idioma, no tengo a nadie con quien hacerlo. Pero hace algunos veranos, en la reunión tribal anual, celebraron una clase de introducción al idioma y yo entré en la tienda y me senté a escuchar. Precedía a la clase un estado de palpable emoción, pues era la primera vez que se juntaban para enseñar todos aquellos miembros de la tribu que aún hablaban el idioma con fluidez. Se les pidió que salieran al círculo de sillas plegables y ellos se levantaron y empezaron a moverse lentamente. Salvo unos pocos, todos necesitaban bastones, andadores o sillas de ruedas. Los conté cuando se sentaron. 9. 9 hablantes en todo el mundo. Nuestro idioma que había vivido y evolucionado durante miles de años, reducido a 9 sillas. Las palabras que cantaron alabanzas a la creación, que narraron las antiguas historias, que arrullaron a mis antepasados hasta dormirlos, dependen hoy de las lenguas de 9 hombres y mujeres absolutamente mortales. Por turnos, cada uno de ellos se dirige al grupo. Un hombre con largas trenzas grises cuenta cómo su madre lo escondió cuando los agentes indios vinieron a llevarse a los niños. Evitó el internado gracias a que estuvo oculto bajo raíces suspendidas en la orilla del río, y el murmullo del agua camuflaba su llanto. A todos los demás se los llevaron y les lavaron la boca con jabón o con algo peor por hablar ese sucio idioma indio. Él fue el único que se quedó en casa y creció llamando a las plantas y los animales por el nombre que el Creador les había dado, y por eso estaba hoy aquí, guardián del lenguaje. Las fuerzas de asimilación habían funcionado. Le brillan los ojos cuando dice: este es el final del camino. Somos todo lo que queda. Si los jóvenes no lo aprenden, el idioma morirá. Los misioneros y el gobierno estadounidense tendrán por fin su victoria. Una bisabuela del círculo empuja a su andador hasta el micrófono. No solo desaparecerán las palabras, dice. El idioma es el corazón de nuestra cultura. Sobre él se sustentan nuestras ideas, nuestra forma de ver el mundo. Es demasiado hermoso para que pueda contarse en inglés. Pupowi. Jim Thunder, el más joven de los potentes a sus 75 años, es un hombre robusto y moreno de semblante adusto que habla únicamente en Potawatomi. Comienza de manera solemne y tranquila, pero cuando llega el asunto que quiere tratar, su voz se eleva como una brisa entre los abedules y sus manos contribuyen a transmitir la historia. Se anima cada vez más, se pone en pie, captura el rapto y el silencio del público, aunque casi nadie entiende una sola palabra de lo que dice. Se detiene como si hubiera alcanzado el clímax de la historia y contempla a su público, expectante. Una de las abuelas detrás de él se cubre la boca con la mano para ocultar una breve risa y la cara seria de Jim se abre repentinamente en una sonrisa de oreja a oreja, tan grande y dulce como una raja de sandía. Las abuelas no pueden contenerse y empiezan a llorar de la risa, agarrándose el costado, mientras los demás los miramos desconcertados. Cuando las risas se apaciguan, habla por fin en inglés. ¿Qué le ocurrirá a un chiste que nadie pueda oír? Qué solas están esas palabras cuando haya desaparecido su poder. ¿A dónde irán? Se esfumarán con las historias que no pueden volver a contarse. Ahora tengo la casa plagada de palabras en ese idioma, como si estuviera estudiando para un viaje al extranjero, pero no me voy a ningún sitio.
Vuelvo a casa. Ni pije, Yashan, me pregunta un POSIT en la puerta trasera de casa. Ando muy ocupada y el coche sigue en marcha, pero cambio de lado del bolso y me detengo el tiempo suficiente para responder. Odanek de Sia. Voy al centro. Y eso hago. Voy a trabajar, a clase, a una reunión, al banco, al supermercado. Utilizo mi hermosa lengua materna todo el tiempo, por el día para hablar y por las tardes para escribir, la misma que utiliza el 70% de la población mundial y que está considerada el idioma más útil y con el vocabulario más rico de todo el mundo moderno, el inglés. Pero cuando vuelvo al silencio de mi casa por la noche, una gota fiel me espera en la puerta del vestíbulo, Gisken y Gibswagen, y entonces me quito el abrigo. Preparo la cena, sacando lo que necesito de armarios y alacenas, en las que se lee Mkwagen Nagen. Soy una mujer que habla en Potawatomi con el mensaje del hogar. Si suena el teléfono apenas miro ya el POSIT cuando Dopnen el Giktogan. La voz al otro lado, sea la del abogado o la de un amigo, habla siempre en inglés. Una vez a la semana más o menos es mi hermana la que llama de la costa oeste y dice Boso Motewen Kenda, como si tuviera que presentarse. ¿Quién más habla Potawatomi? Aunque decir que lo hablamos es faltar a la verdad. En realidad todo lo que hacemos es soltar frases confusas en un simulacro de conversación. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ir al pueblo. Ver pájaro. Rojo. Free bread. Bueno. Sonamos como los diálogos hollywoodenses, como tonto cuando habla con el llanero solitario. Yo tratar de hablar Injun, bueno. Si somos capaces de articular una idea medio coherente, no tenemos reparos en utilizar palabras en el español que aprendimos en el instituto para rellenar los huecos, generando un nuevo idioma que hemos dado en llamar Spanawatomi. Todos los martes y jueves, a las 12:15, hora local de Oklahoma, me conecto a la clase retransmitida por internet desde la reserva. Somos normalmente 10 alumnos repartidos por todo el país. Juntos aprendemos a contar y a decir, pásame la sal. Alguien pregunta, ¿cómo se dice pásame la sal, por favor? Nuestro profesor Justin Nelly, un joven dedicado en cuerpo y alma al resurgimiento del idioma, nos explica que hay varias palabras para decir gracias, pero ninguna para decir por favor. La comida se compartía sin que hiciera falta una cortesía adicional. Se daba por hecho que todos eran respetuosos al pedirla. Los misioneros consideraron que esta carencia era una prueba más de los brutos modales de los nativos. Muchas noches, cuando debería estar corrigiendo trabajos o pagando facturas, estoy delante del ordenador haciendo ejercicios de Potawatomi. Tras varios meses, he llegado a dominar el vocabulario propio de una clase de preescolar y puedo unir fotografías de animales con sus nombres. Me acuerdo de cuando les leía libros ilustrados a mis hijas. ¿Encuentras la ardilla? ¿Dónde está el conejo? En esos momentos no puedo dejar de pensar que ni tengo tiempo para esto, ni a decir verdad necesidad de conocer cómo dice bajo o zorro, dado que la diáspora tribal nos ha dispersado por todas partes. ¿Con quién iba a utilizar las palabras? Las frases sencillas que estoy aprendiendo resultan perfectas para dirigirme a la perra. Siéntate, come, ven aquí, silencio. Ella casi nunca obedece mis órdenes cuando se las enuncio en inglés, así que puede que enseñarle un nuevo idioma tampoco sea la mejor idea. Uno de mis alumnos me preguntó una vez, predispuesto a la admiración, si sabía hablar el idioma nativo. Estuve a punto de contestarle, claro que sí, hablamos Potawatomi en casa, el perro, los posits y yo. El profesor nos pide que no nos desanimemos y nos da las gracias cada vez que lo utilizamos. Nos da las gracias por insuflarle vida al idioma, aunque no sea más que una palabra. Pero no tengo nadie con quien hablar, me quejo. Los demás tampoco, me consuela, pero algún día lo tendremos. Así que me aplico al estudio del vocabulario, aunque no resulte sencillo encontrar el corazón de nuestra cultura. En las traducciones de cama y fregadero
al Potawatomi no es difícil. Había aprendido miles de términos científicos y nombres botánicos en latín, y esto al fin y al cabo no podía ser muy diferente. Sustitución directa, memorización, sobre el papel al menos era así. El idioma hablado es otra historia. Nuestro abecedario tiene menos letras, por lo que a un principiante le resulta más difícil identificar las diferencias entre las palabras, los hermosos grupos consonantes s, b, shue, cue, mshk, suenan igual que el viento entre los pinos y el agua sobre las rocas, sonidos a los que nuestros oídos tal vez estuvieron acostumbrados en el pasado, pero que ahora resultan prácticamente indistinguibles. Para aprender es necesario escuchar de verdad. Y para hablar de verdad hacen falta verbos, y aquí es donde mi habilidad infantil para nombrar las cosas me abandona. El inglés es un idioma basado en los sustantivos, lo que parece apropiado para una cultura obsesionada con las cosas. Solo el 30% de las palabras inglesas son verbos. En Potawatomi, en cambio, la proporción es del 70%. Eso significa que el 70% de las palabras tienen que conjugarse y que el 70% hay tiempos y casos diferentes que dominar. Los idiomas europeos suelen asignarles género a los nombres. Sin embargo, el Potawatomi no divide el mundo entre masculino y femenino. En nuestro idioma, los nombres y los verbos pueden ser animados e inanimados. La palabra con la que dices escuchar a una persona es diferente a la palabra que utilizas cuando escuchas un avión. Los pronombres, los artículos, los plurales, los demostrativos, los verbos, todas esas piezas sintácticas que me volvían loca en las clases de inglés del instituto, se estructuran en el idioma Potawatomi en torno a la distinción entre lo animado y lo inerte. Formas verbales distintas, distinta formación del plural. Todo cambia en función de si aquello de lo que hablas está o no dotado de vida. Y nos extraña que solo queden 9 hablantes. Yo sigo intentándolo, pero tal nivel de complejidad me provoca dolor de cabeza y no logro percibir las diferencias acústicas entre palabras que significan cosas completamente diferentes. Un profesor me asegura que lo conseguiré con la práctica, pero otro anciano reconoce que estas similitudes son inherentes al idioma. Stewart King, uno de los grandes profesores y guardianes del saber, nos cuenta que el creador quería alegrarnos y que por eso la sintaxis está cargada de sentido del humor. Un pequeño error de pronunciación puede convertir necesitamos más leña en quítate la ropa. De hecho, descubrí que el término místico pupowi no se utiliza solo con los hongos. También vale para otro cuerpo alargado que crece misteriosamente por la noche. Unas navidades mi hermana me regaló un juego de imanes para la nevera, con palabras en ojibwe o Anishinaabe-Mowin, un idioma muy cercano al Potawatomi. Los extendí por la mesa de la cocina y empecé a buscar términos familiares, pero cuanto más miraba, más me preocupaba. Entre los más de 100 imanes, solo pude reconocer una palabra, megwech, gracias. Toda sensación de triunfo tras meses de estudio se evaporó en un instante. Recuerdo que consulté el diccionario de Ojibwe que me había enviado con los imanes, pero las grafías no coincidían siempre y la letra era demasiado pequeña y había muchísimas variaciones para una sola palabra y empezaba a hacérseme demasiado difícil. Los hilos de mi cerebro se enmarañaban y mis esfuerzos solo parecían crear más nudos. Las páginas se volvían borrosas. Posé la mirada sobre una palabra, un verbo. Claro, ser sábado. Tiré el libro. ¿Desde cuándo sábado es un verbo? Todo el mundo sabe que es un nombre. Recogí el diccionario y leí más páginas y de repente todo parecía haberse convertido en verbo. Ser una colina, ser rojo, ser una larga extensión de playa arenosa. Bajo mi dedo tenía la palabra Wickwegabama, ser una bahía. Es ridículo, me quejé mentalmente. No hay ningún motivo para hacerlo tan difícil. No me extraña que nadie pueda hablarlo. Un idioma tan molesto, imposible de aprender, que además está mal. Obviamente a una bahía entra
dentro de la categoría de persona, lugar o cosa, un nombre, no un verbo. Ya estaba lista para dejarlo. Había aprendido unas cuantas palabras, cumplido con mi obligación hacia el idioma que le arrebataron a mi abuelo. Los fantasmas de los misioneros del internado debieron frotarse las manos en ese momento, disfrutando de mi frustración. Se va a rendir, susurraban. Y entonces juro que escuché mis propias sinapsis neuronales funcionando a toda velocidad. Una corriente eléctrica me bajó por el brazo hasta el dedo y volé hasta la página en que había encontrado la palabra. Podía oler incluso el aroma del agua, observarla romper contra la orilla, escuchar su murmullo en la arena. Una bahía es un nombre solo si el agua está muerta. Bahía es un nombre cuando la define el hombre, atrapada tras la orilla, contenida en la palabra. Pero el verbo, wikwewamaha, ser una bahía, libera al agua de su cautiverio y la deja vivir. Ser una bahía contiene el milagro de que el agua viva haya decidido en un momento determinado refugiarse entre las orillas y conversar con las raíces de los cedros y las bandadas de cerretas. Podría no hacerlo, podría convertirse en arroyo o en océano o en cascada, y para ello también hay verbos: ser una colina, ser una playa arenosa o ser sábado. Son verbos posibles en un mundo en el que todo está vivo. El agua, la tierra e incluso los días, el idioma es un espejo en el que se refleja la cualidad animada del mundo, la vida esencial que late en todas las cosas, entre los pinos y los trepadores y los hongos. Este es el idioma que yo escucho en los bosques, el que nos permite hablar de lo que brota a nuestro alrededor, y los vestigios de los internados, los espectros de los misioneros armados, con pastillas de jabón, agachan la cabeza en señal de derrota. Es la gramática de lo animado. Imagina que ves a tu abuela con su delantal junto a la estufa y que se te ocurre comentar: mira, eso está preparando sopa, eso tiene pelo gris. Resultaría profundamente extraño, pues en inglés no nos referimos a ningún miembro de la familia ni a ninguna persona, en realidad, como eso. Implicaría una grave falta de respeto. Eso despoja a la persona de su identidad individual y de su semejanza con los demás, reduciéndola a un mero objeto. Y he aquí que en Potawatomi y en la mayoría de las lenguas indígenas utilizamos las mismas palabras para referirnos al mundo vivo y a nuestra familia, porque el mundo vivo también es nuestra familia. ¿Hasta dónde extiende nuestro idioma la categoría gramatical de lo animado? Plantas y animales son seres animados, evidentemente. A medida que indago, descubro que estos límites gramaticales difieren de la lista de seres vivos que estudiamos en las clases de biología elemental. En el idioma Potawatomi también son seres animados las rocas, las montañas, el agua, el fuego, los lugares, todo aquello imbuido de espíritu. Las medicinas sagradas, las canciones, los ritmos y las historias. La lista de lo inanimado parece mucho más pequeña, llena de objetos creados por el hombre. De un ser inanimado como una mesa decimos ¿qué es? Y respondemos Dopwen Shewe, mesa es. Pero de una manzana debemos decir ¿quién es este ser? Y respondemos Mishimin Yahweh, manzana, este ser es. Yahweh, el verbo ser animado. Yo soy, tú eres, él, ella es. Para hablar de aquellos poseídos por la vida y el espíritu, debemos decir Yahweh. ¿Qué azar o confluencia lingüística ha llevado al Yahvé del Antiguo Testamento y al Yahweh del Nuevo Mundo a coincidir en la lengua de los piadosos? ¿Y acaso ser no significa eso? Ser, llevar en el propio seno el aliento de la vida, ser hijo de la creación. En cada frase el lenguaje nos habla de nuestra cualidad de criaturas vivas. En inglés no hay muchas herramientas para mostrar respeto hacia lo animado. En inglés, eres un ser humano o una cosa. La gramática inglesa nos coloca ante la disyuntiva de reducir a un ser no humano a eso, a darle un género inapropiado,
¿Hacerlo él o ella? ¿Dónde están las palabras para referirnos a la simple existencia de otro ser vivo? ¿Cuál es nuestro Yahweh? Mi amigo Michael Nelson, un etnólogo que ha reflexionado en profundidad acerca de la noción de la inclusión moral, me habló de una mujer que conoce una bióloga de campo que se ocupa de las criaturas no humanas. La mayoría de los seres con los que trabaja no caminan sobre dos piernas y ha modificado su lenguaje para acomodarlo a tales relaciones. Si se arrodilla en un camino para observar huellas de alce, dice: alguien ya ha pasado por aquí esta mañana. Tengo a alguien en el sombrero, comenta espantando una mosca. Alguien, no algo. Cuando salgo al bosque con los alumnos para enseñarles las propiedades de las plantas y cómo llamarlas por su nombre, intento prestar atención al lenguaje, buscar el bilingüismo entre el léxico científico y la gramática de lo animado. A ellos aún les quedan por aprender muchos términos científicos y nombres en latín, pero espero que lleguen a comprender el mundo también como un vecindario de residentes no humanos, a asumir, en palabras del ecoteólogo Thomas Berry, que hemos de decir que el universo es una comunión de sujetos, no una colección de objetos. Una tarde, sentada junto a mis alumnos de ecología acerca de una wikiwewamaa, les hablé del lenguaje de lo animado. Uno de los jóvenes, Andy, que se mojaba los pies en el agua clara, hizo la gran pregunta. Un momento, dijo, tratando de acomodar mentalmente la distinción lingüística. ¿No significa eso que hablar y pensar en inglés nos da derecho, en cierto sentido, a ofender a la naturaleza? ¿No les estamos negando a otras criaturas el derecho a ser persona? ¿No serían diferentes las cosas si nada fuera eso? Esa idea se le hacía una revelación, un despertar de la conciencia, comentó arrebatado. En mi opinión, se trata sobre todo de un recuerdo. Todos somos conscientes del carácter animado del mundo, pero el idioma que podía expresarlo está al borde de la extinción, no solo para los pueblos indígenas. Cuando los niños empiezan a hablar, se refieren a plantas y animales como si fueran personas, confiriéndoles identidad individual y brindándoles su compasión, hasta que les enseñamos a no hacerlo. Les hacemos recapacitar, les pedimos que olviden. Cuando les decimos que un árbol no es un quién, sino un qué, convertimos ese arce en un objeto, ponemos una barrera entre nosotros, nos eximimos de responsabilidad moral y abrimos las puertas al abuso. Decir que convierte una tierra viva en un conjunto de recursos naturales. Cuando un arce es eso, nada nos impide sacar la motosierra. Cuando es él, nos lo pensamos dos veces. Otro alumno rebatió el argumento de Andy, pero no podemos decir él o ella, eso sería antropomorfismo. Todos son biólogos de carrera y les han inculcado que no deben adscribir nunca características humanas al objeto de estudio, a otras especies. Es un pecado capital que ataca directamente el principio científico de la objetividad. Carla señaló que es una falta de respeto hacia los animales. No deberíamos proyectar nuestra forma de ver el mundo sobre ellos. Ellos tienen su propia manera de hacerlo. No son personas dentro de un disfraz peludo. Andy respondió, aunque no pensemos en ellos como en seres humanos, no por ello dejan de ser criaturas. ¿No es una falta de respeto aún mayor considerar que somos la única especie donde hay personas? La arrogancia del inglés estriba en que solo obtienes categorías de animado y te haces digno de respeto y preocupación moral si eres un ser humano. Un profesor de idiomas que conozco me contó que la gramática no es más que la forma en que trazamos el mapa de las relaciones lingüísticas. Es posible que en ellas se reflejen nuestras relaciones con los demás. Tal vez una gramática de lo animado podría llevarnos a formas completamente nuevas de vivir, a que otras especies sean también pueblos soberanos, a un mundo organizado según una democracia de especies frente a y no a partir de la tiranía de una sola, a la responsabilidad moral hacia el agua y hacia los lobos, y un sistema legal que reconozca el lugar que ocupan todas las criaturas. Todo está en los pronombres. Andy tiene razón. Asumir la gramática de lo animado podría refrenar nuestras ansias de explotación de la tierra.
Y no solo eso, nuestros ancianos aconsejan siempre caminar entre las criaturas erguidas o pasar un tiempo con el pueblo castor. Nos recuerdan que las criaturas no humanas pueden ser maestros, guardianes del saber, guías. Imagina la exuberancia de un mundo habitado por el pueblo de los abedules, el pueblo de los osos, el pueblo de las rocas, criaturas en las que pensamos y de las que hablamos como personas dignas de respeto e inclusión en el mundo de los sujetos. Dice, parece difícil que los estadounidenses, particularmente reacios a aprender otros idiomas, aunque sean de nuestra propia especie, vayamos a aprender los de otras especies. Pero imagina la cantidad de posibilidades que se nos abrirían, las perspectivas diferentes, las cosas que veríamos con otros ojos, la sabiduría de la que nos rodearíamos. No tendríamos que comprenderlo todo nosotros, habría otras inteligencias, habría mentores a nuestro alrededor. Imagina cómo se reduciría la sensación de soledad en el mundo. Cada nueva palabra que aprendo lleva en sí un aliento de gratitud hacia los ancianos que mantuvieron este idioma vivo y transmitieron su poesía. Aún me peleo con los verbos, me cuesta formar frases y mi fluidez se reduce al vocabulario básico de preescolar. Pero me gusta salir a pasear a la mañana por el campo y poder dirigirme a los vecinos por su nombre. Cuando el cuervo me grazna desde el arbusto, yo le contesto Mno, Gseget, Andush, Kue. Cuando acaricio la hierba con la mano murmuro Boso, Mishkos. No es mucho, pero me hace feliz. No estoy diciendo que todos deberíamos aprender Potawatomi, o Hopi, o Semínola. Tampoco creo que sea posible. Los inmigrantes que vinieron a estas tierras trajeron sus propias lenguas y todas son dignas de respeto. Pero para ser nativo de este lugar, para sobrevivir en él y para que sobrevivan también nuestros vecinos, debemos aprender la gramática de lo animado. Solo así estaremos de verdad en casa. Recuerdo las palabras de Bill Toro, Alto, un anciano de la tribu Cheyenne. Estuve con él hace algunos años y le hablé de mi pesar por no tener un idioma nativo en el que dirigirme a las plantas y a los lugares que amaba. Les encanta escuchar las viejas palabras, dijo. Eso es cierto. Pero, añadió con los dedos en los labios, no tienes que hablarlo aquí. Si lo hablas aquí, dijo, dándose en el pecho, también te escucharán.